Free audio post-production by alphonic.com. Hola chicos, en este video les estaré mostrando cómo se realiza el análisis de datos provenientes de un experimento bifactorial propiamente dicho en un diseño de bloques completos al azar. El ejemplo que vamos a estar analizando se encuentra en la página 153 del libro Fundamentos de la Experimentación del Dr. Henry Pedrosa Pacheco. En el caso de la teoría, eso ya va por cuenta de ustedes que lo lean. Este tipo de experimento es uno de los más utilizados por el montón de ventajas que tiene cuando se está desarrollando el experimento, ¿verdad? En campo. Y también en los análisis se obtienen resultados más robustos, sobre todo porque este tipo de experimento nos permite identificar si existe interacción entre los factores que se están analizando. Es decir, si un factor altera de alguna manera el comportamiento del otro factor. Vamos a leer el enunciado de la ilustración para realizar el análisis, para entender qué es lo que estamos analizando, ¿verdad? Dice el ejemplo. Se estableció un experimento de campo para determinar el efecto de 3 densidades de siembra y 3 niveles de nitrógeno sobre el crecimiento, desarrollo y rendimiento en chilote en el cultivo de maíz, sea maíz. Y en el cuadro 8.17 se presentan los resultados obtenidos. Y ahí tenemos los factores. El factor A son 3 densidades de siembra. Hay que identificar cuál de ellas es la que nos va a proporcionar mejores resultados. Si una alta densidad, una baja densidad o una media densidad. Y aparte de eso, también queremos analizar cuál es la mejor dosis de fertilizante. Una dosis baja de 50 kilogramos por hectárea o una dosis alta o una dosis media. Y también queremos ver si de alguna manera las dosis de fertilizante afectan de alguna manera el rendimiento del cultivo, ¿verdad? En el factor D, en el otro factor que es densidad de planta, si hay alguna interacción entre ellos. Ok, ¿cómo realizamos los cálculos? Los cálculos están, bueno, primero la descripción del mal, el planteamiento de hipótesis. Recuerden que son 3 hipótesis las que se formulan en este caso, ¿verdad? 4 más bien. Una para el factor A, si hay alguna diferencia en el rendimiento de estas 3 densidades de siembra. Una para el factor B, para ver si hay alguna diferencia entre el rendimiento debido a la dosis de fertilización. La otra hipótesis es sobre si existe alguna interacción o no entre el factor A y el factor B. Y la cuarta sería en base al bloqueo, ¿verdad? ¿Hay o no efecto de bloqueo? ¿Se logró retener la variabilidad? ¿Ya? Aquí salen 3 hipótesis, pero son 4, ¿verdad? Para un BCA. Ok. ¿Cómo conseguimos las fórmulas operacionales para llevar a cabo este análisis? Aquí en el ejemplo, el doctor Henry Pedrosa lo va explicando paso a paso, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a tratar de hacer en crudo. En crudo. Ustedes tienen acceso a la fórmula a través de la lectura del documento, ¿verdad? Además, yo les voy a compartir un documento en Word. Pero nosotros también tenemos aquí, en el libro, se nos dan las fórmulas a partir de tablas de análisis de varianza, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Las fórmulas para hacer un análisis bifactorial en bloque completo al azar. Vamos a copiar estas fórmulas. Lo único que nos sale aquí es cómo se estima el factor de corrección, ¿verdad? El factor de corrección, pero en el ejemplo sí sale. Ok, vamos a hacer un recorte de esta tabla y la vamos a pegar en un Excel donde ya están los datos. Vamos a regresar, sí, aquí.
Este es un BCA, ¿verdad? Un DCA, perdón. Este es un ejemplo con DCA, pero nosotros vamos a trabajar con el BCA. Si puede hacerlo con el BCA, puede hacerlo con el DCA y viceversa, porque es el mismo proceso. Lo único que cambia es que en un DCA no se hace el análisis de los bloques, es decir, el Y.K. Solo se estima el Y y la interacción, ¿verdad? El Y y J, perdón, el Y y J, porque son dos factores. Y representa los niveles del factor A, J representa los niveles del factor B. ¿Ya? Y no se hace el análisis para Y.K. En este caso, el bloque. Ok, ya estamos aquí en el ejercicio, ¿verdad? Para ir viendo conforme nosotros obtengamos los resultados que concuerden con los que están en el libro. Aquí tenemos el ejercicio, como decía, ya lo tenemos pegadito en una hoja de Excel. Vamos a copiar esta tabla para poder irnos guiando con las fórmulas operacionales. Vamos a dejarlo aquí. Y lo primerito que tenemos que estimar es el factor de corrección, ¿verdad? Luego del factor de corrección, la suma de cuadrados totales. Luego podrían venir las sumas de cuadrados de bloque. ¿Ya? Luego tendríamos las sumas de cuadrados del factor A, sumas de cuadrados del factor B, las sumas de cuadrados de la interacción de A y B, y por último, la suma de cuadrados del error. ¿Ok? Para el factor de corrección, la fórmula nos dice que se eleva el gran total al cuadrado, en este caso 261, y se divide entre A por B por N. En este caso A vale 3, ¿verdad? A vale 3, vamos a hacer esto un poquito más grande. ¿Ya? A vale 3 y B también vale 3 y R vale 4. Entonces, vamos a decir lo siguiente, potencia en Excel, elevar al cuadrado es con la fórmula potencia. Seleccionamos la celda donde esté el dato que queremos elevar al cuadrado y recuerden que tenemos que dividir entre A por B es 9, 3 por 3, 9, por 4, 36. Y ya tenemos nuestro factor de corrección que es 1892. Vamos a dejar esto con un solo decimal. Correcto. Ahora las sumas de cuadrados totales. Las sumas de cuadrados totales aquí nos dice, ¿qué pasó con esta tablita? Aquí está, se miraba feita. Ok, la suma de cuadrados totales dice que va a ser la sumatoria de y y j k al cuadrado menos el factor de corrección. Nuestra y y j k son estas. Vamos a ponerla en un colorcito verdecito. Cuidado, van a agarrar la sumatoria. Estas son las sumatorias de los bloques. Y estas son las sumatorias de las combinaciones de los factores. ¿Ok? Entonces decimos en Excel la suma de cuadrado directamente se hace utilizando la función suma de cuadrado, ¿verdad? Seleccionamos todos los datos y lo único que tenemos que hacer es restarle el factor de corrección. Muy bien. Chicos, después vamos a estar validando este ejercicio con el lenguaje de programación Python. ¿Ya? Vamos a ver que nos concuerde. Recuerden, todo esto se puede hacer directamente con unos cuantos clics en softwares estadísticos, pero nunca olviden que nosotros no somos de los que vamos a agarrar los esquipitazos de la computadora y los vamos a pegar en nuestros informes, ¿no? Dice un investigador por ahí, no recuerdo quién fue, si nosotros agarramos un valor que la computadora nos lo tira y lo pegamos en un informe, eso es basura, ¿ya? Tenemos que saber qué proceso hizo la computadora internamente para darnos ese resultado. Es por eso que lo estamos haciendo de esta manera, pero después vamos a ver cómo se hace directamente usando Python, ¿ya? Entonces ahora vamos a la sumatoria de cuadrado de bloque. Dice que va a ser
la sumatoria de cuadrado y punto K entre A por B menos el factor de corrección. Tenemos los y punto K. ¿Ya? Entonces volvemos a usar la función suma de cuadrados. Seleccionamos nuestro y punto K. Lo vamos a dividir. La fórmula decía entre A por B, que sería 9. Y le quitamos el factor de corrección. Y nos da 19.4. Aquí es donde se complica un poquito la cosa. ¿Ya? Y aquí vamos a poner esto en otro, le vamos a dar una separación a través de un borde. ¿Ya? Y este otro borde. Para las sumas de cuadrados de A, de B, vamos a necesitar nosotros una tabla de doble entrada. ¿Ya? Podemos aquí hacer la suma de cuadrado de la interacción, ¿verdad? De A y B, sí. ¿Ya? Y después vamos a hacer la suma de cuadrado de A y la suma de cuadrado de B. La suma de cuadrados de A y B, de la interacción A-B, yo la voy a hacer con, aunque aquí anda un gatito que se me quiere montar a la mesa. Ok. La interacción nosotros la vamos a hacer con y J punto, que son estos datos. ¿No? Y vamos a ver aquí la fórmula para la interacción, dice que la suma de cuadrados de y J punto entre R menos el factor de corrección. Hagámoslo ya. Suma de cuadrados de y J punto dividido entre R. ¿Cuánto vale R? El número de repeticiones, es decir, bloques, que son 4. Como siempre, le restamos el factor de corrección, ¿verdad? Pero faltaba algo aquí, ¿verdad? Faltaba algo. Menos el factor de corrección. Aquí abajo sigue la fórmula y dice menos la suma de cuadrado de A y menos la suma de cuadrado de B. ¿Verdad? Para que tengan cuidado ahí, cuidado, solo lo dejan hasta aquí nomás. Si no, de alguna manera van a obtener valores negativos y eso no se puede. Todavía no tenemos la suma de cuadrados de A y B, ¿verdad? Era necesario que la tuviéramos para hacer la suma de cuadrados de la interacción, pero ya vamos a seleccionar esta celda, ¿verdad? Para que cuando la estimemos automáticamente este 72 se corrija, porque no está correcto, ¿verdad? No está correcto. Vamos a llamar el cuadro o la tabla de doble entrada y la vamos a poner aquí abajito. Yo ya la he copiado y la tengo aquí. La tengo en blanco para que vean cómo se rellena también. ¿Ya? Vamos a hacer esto para acá para que no nos estorbe. Entonces aquí yo tengo la suma, aquí yo voy a poner aquí internamente mi y y J, que son estas, ¿verdad? Voy a poner la A1, la A2, la A3. Aquí la tengo, la A1, A2 y A3. ¿Ya? Y ahí vienen con sus combinaciones B1, B2 y B3. Ya aquí como vienen, ya vienen ordenadas. Vamos a seleccionar 3 que son la A1, B1, A1, B2, A1, B3. 3, ¿verdad? Correcto. Lo pegamos aquí. Vamos con los siguientes, con los A2 y las combinaciones de los niveles de B. Y por último con los A3 y cada una de las combinaciones del factor B. Y ahí tenemos ya rellenado nuestro cuadro de doble entrada. Ahora únicamente lo que vamos a hacer es sumar en filas para obtener el y.j. Punto. Entonces digo yo suma normal, ¿verdad? Ya no suma de cuadrado. Aquí tengo yo mi suma de todos los del nivel B, ¿verdad? Todas las combinaciones del nivel B1. Y hago lo mismo también para el factor A. Sumo, arrastro, ¿ya? Muy bien. Aquí tengo las sumas de cuadrados de B y aquí tengo las sumas de cuadrados de A. Aquí debería de darme también el gran total. Vamos a ver si está correcto y digo yo, la suma de cualquiera de estos me va a dar 261 o la suma
perdón, de cualquiera de estos y me da lo mismo, 161, que es el gran total. Correcto. Entonces, ahora sí podemos sacar la suma de cuadrados de A. La fórmula aquí nos dice que la suma de cuadrados de A va a ser Y, la suma de cuadrados de Y, punto, en cuadrado entre B por R, es decir, entre 3 por 4, 12. Copiamos la fórmula aquí y decimos suma de cuadrados, nuestras y punto son estos tres. Dividimos entre 3 por 4, 12 y restamos el factor de corrección que lo tenemos aquí. Y ya nos da de 26.7 y hacemos lo mismo para la suma de cuadrados de B, ¿verdad? Recuerden, es suma de cuadrados, no sumas normales. Entonces las sumas de cuadrados de B son estas son las sumas de B y dividimos entre también 3, porque son 3 niveles en el factorial, por 4 bloques. Y restamos también el factor de corrección, como siempre. Y aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos ya casi todo, solo nos falta el error. Y decimos que el error va a ser simplemente la diferencia de la suma de cuadrados totales, menos la suma de cuadrados de bloques, menos la suma de cuadrados de A, menos la suma de cuadrados de B, menos la suma de cuadrados en interacción. Y listo. ¿Ya? Ahí tengo. Si se fijan, no obtuve yo ningún valor negativo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Ahora yo necesito únicamente mi tabla de Landeva, ¿verdad? También ya la tengo aquí en una hojita copiada. Solo la vamos a llevar allá. Vamos a pegar aquí en cualquier lugar y vamos a rellenar los datos. Siempre vamos a estar usando esa fórmula, ¿verdad? Vamos a rellenar los grados de libertad. Aquí la tenemos cruzada, pero no importa. Vamos a empezar con la suma de cuadrados. Suma de cuadrados de bloque la tengo aquí. Suma de cuadrados del factor A, que son densidades, está aquí. Suma de cuadrados del factor B, que es nitrógeno, está aquí. Y la suma de cuadrados de la interacción, estoy tomando de aquí, ¿verdad? De aquí, donde tengo yo mis cálculos y pasándolo a la tabla de Landeva. Entonces, para el error está aquí. Y para total, aunque no es necesario ponerlo, pero vamos a ponerlo. Ok, esto está negrilla, lo vamos a quitar en negrilla. Grados de libertad, ¿cuántos bloques hay? Hay 4, entonces son 3 grados de libertad. Para el factor A, densidad, ¿cuántos grados de libertad? Si son 3 niveles, son 2 grados de libertad. Para nitrógeno, 3 menos 1, 2 también. Densidad por nitrógeno, 2 por 2, 4. ¿Ya? El error lo podemos sacar por diferencia al final, o podemos utilizar esta fórmula que sale aquí, ¿verdad? No sale fórmula. Bueno, entonces lo vamos a hacer directamente por diferencia. Entonces, para ello tenemos que estimar los grados de libertad del total, que sería 3 por 3, 9 por 4, 36, menos 1, 35, ¿verdad? Y después para el error únicamente vamos a restarle a los grados de libertad total, le vamos a restar los grados de libertad de bloque, menos los grados de libertad del factor A, menos los grados de libertad del factor B, menos los grados de libertad de la interacción. Y ahí tenemos que para el error son 24 grados de libertad. Los cuadrados medios se obtienen, como dice la fórmula aquí, dividiendo cada suma de cuadrados entre sus respectivos grados de libertad. Es decir, sumas de cuadrados que tenemos aquí, la dividimos entre estos grados de libertad. Les digo yo, esto entre esto. Trabajemos con un decimal, ¿verdad? Un decimal. Aquí mire más bonito. Ustedes en el cuaderno trabajen con 2, con 4, como quieran, ¿verdad? Ok, arrastro. Ya tengo todos mis cuadrados medios. Ahora la F calculada, ¿verdad? Recuerden que son 3F. Vamos a marcar esto en un tono, vamos a darle amarillito, ¿verdad? Son las 3
más bien, también estamos validando, ¿verdad? A ver si hay alguna interacción entre las densidades y las dosis de nitrógeno. Recuerden que siempre los cuadrados medios de mis fuentes de variación van a ir como numerador y el cuadrado medio del error va como denominador. Entonces vamos a estimar la F calculada para ver si hubo efecto de bloqueo. Dividimos los cuadrados medios de bloque entre los cuadrados medios del error. Nos da de 3.4. Dividimos para la densidad, que es el factor A, los cuadrados medios del factor A, entre siempre los grados de libertad del error. Y lo mismo también para el factor B. Todo siempre se divide entre el error y para la interacción también. Y ahí los tenemos. Miren, aquí tenemos nuestra F calculada. Nos vamos a alinear a la izquierda. Ahora la F tabulada al 5 y al 1%. Vamos a irnos con 24 grados de libertad en el error. Vamos a usar la primera tabla, la tabla de F. Y esa la tengo aquí. Tabla F, ustedes ya las tienen, yo ya se las compartí, tienen que caminarlas siempre, ¿verdad? Y me vengo yo aquí a los grados de libertad del error, ¿verdad? En la fila. Y yo ando buscando 24 grados de libertad en el error. Aquí estamos. Perfecto. La primera, vamos a hacerlo más grandecito esto. La primera fila de los 24 grados de libertad del error es a un alfa del 0.05, es decir, 5% de error, y la otra es al 1% de error. Nos está pidiendo el ejercicio grados de libertad primero en el numerador para bloque 3. Para densidad y nitrógeno va a ser 2 y 2. ¿Ok? Vamos primero con bloque, que son 3. Tenemos 301 y 472. ¿Ya? 24 y 3. 301 y 472. 3.01 y 4.72 al 1%. Ahora vamos con los 24 grados de libertad del error, pero con los grados de libertad del numerador en 2. Que sería aquí, ¿verdad? 3.4, perdón, aquí yo creo que había tomado mal, aquí está, ¿verdad? 3.4 y 5.61, 3.4 y 5.61. 5.61, correcto, y esto es lo mismo también para el otro factor. Y para el error, para la interacción, más bien para la interacción, porque para el error no se busca, ¿verdad? Entonces, para la interacción son con 4 grados de libertad en el numerador, la fuente de variación, ¿verdad? Entonces, con 4 grados de libertad sería aquí 278 y 422. 2.78 y 4.22. Perfecto. Ahora ya tenemos todito para hacer nuestras conclusiones, ¿verdad? Ya tenemos todito para hacer nuestras conclusiones y es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a darle un tono verde a los que sean altamente significativos. Un tono verde tierno, verde apagado a los que sean significativos, y vamos a darle un rojito a los que sean no significativos. Para bloque, ¿hay o no interacción? Perdón, ¿hay o no efecto de bloqueo? Sí hay, pero no con mucha confianza, lo podemos decir, ¿verdad? Porque solo se probó a un 95%, ya que solo superó al F tabulado al 5%, pero no al F tabulado al 1%. Vamos con las densidades. Las densidades sí superan a las dos. La F calculada de las densidades sí supera a las dos F tabuladas. Entonces vamos a poner un verdecito tierno, ¿verdad? Aquí bien fuerte. Igualmente con las densidades de nitrógeno. También hay efecto altamente significativo porque supera a las dos F tabuladas, y en el caso de la interacción dice que no hay interacción, no hay, vamos a ponerlo en amarillo mejor, ¿verdad?
no hay efecto de interacción. Ahí tenemos nuestras 4 conclusiones, ¿verdad? Sí hubo efecto de bloqueo con un 95% de confianza. Sí hubo diferencia altamente significativo, tanto para las densidades, es decir, al menos existe una diferencia en al menos un par de las densidades y existe diferencia altamente significativa también en algún par de diferentes dosis de nitrógeno, pero no hay interacción y esto lo podemos concluir con un buen nivel de confianza también, ¿verdad? No hay efecto de interacción. Ahora vamos a comparar estos resultados con los del libro, ¿verdad? Para ver que nos hayan salido bien. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 25 minutos, wow, es bastante, pero toca, ¿verdad? En el aula son 2. Vamos al libro, vamos a irnos directamente a la Andeva. Aquí está la Andeva. Vamos a ver. Aquí está, ok. Vamos a copiar la tabla de la Andeva. Correcto. Hacemos el recorte y la copiamos en nuestro Excel. Vamos a ver, esta ya no nos sirve, a menos que la hayamos embarrado y buscar dónde fue que metimos el error, ¿verdad? Pero no creo. No creo. Y aquí tenemos la tabla de la Andeva. Vamos a hacer las comparaciones a ver si nuestros resultados concuerdan con los del libro. Después en otro video les voy a enseñar cómo se hace con Python, ¿verdad? Entonces tenemos la F calculada para bloques, 342. Exacto, 3.4. ¿Ya? La F calculada. Bueno, y aquí este PRF, este es nuestro valor P. Eso es importante también, miren. Cuando lo hagamos con Python vamos a ver estos valores también, ¿ya? Aquí haciéndolo a mano no lo hemos calculado, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Que sí, este alta es significativo al 95% solo. Ese 0.03 indica que hay un 3% de probabilidad de error. Aquí indica que hay un 0.38% de probabilidad de error y aquí una 5 milésima parte de error. Sin embargo, hay un apoyo del 58% a la hipótesis nula para la interacción entre el factor A y B. Es decir, estos valores son el porcentaje de error que se podría esperar en las conclusiones que se llevan a cabo. Entre más chiquito este valor, como en el caso de esto, ¿verdad? Entonces se dice que hay diferencia altamente significativa. Un 0.01 indica un 1% de error, un 0.05, 5% de error, ¿verdad? Ok, muy bien. Estamos fijándolo en los F calculados, ¿verdad? 342, 710, bien, muy bien. 1054, aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo con 2 decimales, pues, ¿verdad? Para que ustedes lo miren ahí, que está bastante exacto, ¿verdad? Están bastante exactos. 1054 y 0.73. El coeficiente de variación, ya eso lo saben ustedes, es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre la media general, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Chicos, espero que les haya servido este video, ya que no pudimos tener la clase en persona, pero creo que con este video va a ser todavía mejor porque le pueden ir dando pausa. ¿Verdad? Y se preparan para el próximo encuentro que vamos a tener prueba de este tema. Chao y bendiciones. Free audio post-production by alphonic.com.